Pues mira, realmente yo me interesé más que todo en el taller de comunicación para el cambio social, ¿cierto? Fue lo que yo Sí, te comentaba. Entonces, lo que me gustaría para empezarte a preguntar sería, ¿cómo nace la idea de crear como este taller sobre ok. comunicación? Bueno, pues creo que primero, tú nos escuchaste en la cátedra, pues Ujú. sería como cómo surgió que nos dedicáramos es a la comunicación para el cambio social. Primero, Listo. y fue por mi socia Jenny Sol, que es egresada de la UNAD en comunicadora social y su énfasis fue comunicación comunitaria, pues ahí ella ya conocía todo este enfoque de la comunicación y decidimos por eso, después de tener el programa de televisión al aire, ¿sí? Ujú. Nosotros empezamos con un programa de televisión para visibilizar acciones de impacto social que se estaban dando en el territorio. También muy desde el enfoque de la comunicación para el cambio social y el eduentretenimiento. Entonces, hablar de las políticas públicas de juventudes, hablar, sí, temas tal vez que no son fáciles de aprender y de conocer, pero nosotros tratamos de hacerlo en un lenguaje mucho más sencillo. Así nació Conectados como programa y luego ya nos constituimos como agencia de comunicación, viendo que muchos de esos emprendedores con los que trabajábamos o visibilizábamos pues necesitaban otro tipo de servicios, ¿sí? Ajá. Página web, marca, estrategia de comunicación, planeación estratégica y asimismo surgen los talleres de comunicación para el cambio social, porque nos damos cuenta que además de que necesitaban temas para sus emprendimientos, para sus organizaciones y visibilizarlas, necesitaban conocer de participación y empoderamiento ciudadano, necesitaban conocer de sus derechos, porque era importante comunicarse y comunicarse bien, aprender a comunicarse. ¿Sí? Ujú. Entonces, por ahí fue que empezamos, surgieron estos talleres, los enfocamos mucho más a niños y jóvenes, los talleres de comunicación para el cambio social, Ajá. vimos que era mucho más, como que la semilla era mucho más fácil de plantar y que se viera el proceso con personas adultas que tienen muchos paradigmas y muchas estructuras ya muy difíciles de que las puedan transformar. Mientras que con los niños y los jóvenes, pues lo que necesitamos es una nueva sociedad, una sociedad que genere cambios sociales, que sea más empática, colaborativa, solidaria. Entonces dijimos, tenemos que trabajar es con los niños Con niños y jóvenes. y los jóvenes. Entonces así es que surgen estos talleres de comunicación para el cambio social. Como les encantan las cámaras, los micrófonos, entonces ha sido una forma diferente de poderles enseñar sobre participación, sobre incidencia, sobre ellos, su rol como comunicadores, ¿sí? Ujú. Para que visibilicen lo que están haciendo en su escuela, en su colegio, en sus grupos juveniles. Entonces, básicamente así surgió el dar el taller de comunicación para el cambio social. Ven, ¿y cómo hacen como para que ellos se conecten con la idea, que ellos como que no pierdan eso, que no sea como como así como uno dice, que sea la emoción del momento y ya, y continúen como en esa línea y se enfoquen? Pues nosotros creo que parte de la experiencia que tanto Sol, que es mi socia, como yo ejercimos desde pequeñas, que fue también procesos de liderazgo. Ujú. Nosotros desde siempre habíamos estado en grupos. Sol fue consejera estudiantil, fue consejera en Palmira de Juventudes. Yo, por mi parte, yo también hacía muchos temas sociales, entonces como que sabemos un poquito que si les gusta a uno como joven o niño cuando va a este tipo de espacios. Ese es Ajá. como poder recordar y bajarnos al nivel nuevamente y volver a sentirnos en la edad. Ujú. Eh, y dos, trabajamos mucho desde el ser para conectados. El cambio social comienza con el cambio interno, con el cambio personal, para luego sí lograr el colectivo. Entonces, en nuestros talleres hay mucha sonrisa, cercanía, confianza. Digamos, nuestro primer taller es ese, comuniquémonos desde la confianza. Entonces, cuando generamos y facilitamos ese espacio de escucha, de diálogo, muchos de estos niños y jóvenes
¿Quién creería? Pero un aspecto importante para generar vínculo es ese, el sentirse escuchados. Entonces, muchas veces nos encontramos que estos niños y jóvenes no son escuchados. Entonces, cuando Ah, llegan a un espacio donde le prestan atención, donde te dicen qué quieres soñar, qué te gusta, entonces eso los conecta de una. Y desde ahí empezamos ya a hacer todo el tema tanto teórico como práctico, por ejemplo, del uso de las cámaras. Entonces queremos hacer una campaña. Nosotros desde Conectados nuestro enfoque también es la co-creación en comunidad. Entonces creamos con ellos mismos las campañas, abordamos los temas que necesite, por ejemplo, el aliado o socio con el que estemos trabajando. ajá. ICBF, por ejemplo. Necesitamos trabajar con niños y jóvenes, salud sexual y reproductiva. Entonces hacemos los talleres de comunicación para el cambio social con un Ujú. enfoque de prevención, de cuidados y prevención de salud sexual y reproductiva. Entonces en los talleres son los mismos participantes los que crean las campañas, los que crean los mensajes. Sí, entonces Ellos crean los conceptos como tal. ellos crean todo y nosotros somos solamente facilitadores, ¿sí? Les Mm. enseñamos, les damos, por ejemplo, obviamente no van a saber cuáles son los roles en una producción. Entonces les decimos, les explicamos cuáles son los roles, nosotros el taller lo hacemos, casi siempre tratamos de ir los roles que hay en la producción para que cada uno pueda tener su grupo y enseñarle, ¿sí? Ah, Y ustedes así también les, disculpa, ¿ustedes también les dan clases teóricas o todo es práctico? Todo es... todo, nuestro enfoque es vivencial, aprender haciendo. Entonces, en la Mm. medida que le damos la teoría, después pasamos cámara y entonces, ¿cómo fue que dijimos? ¿Cómo es el plano? ¿Qué es lo que...? Sí, y lo mismo cuando vamos a hacer una campaña. Entonces, explicamos cuáles son los pasos importantes de la campaña. Luego en grupos, entonces, ustedes creen sus campañas. Y así vamos desarrollando, son talleres muy dinámicos. Tratamos siempre, pues, a veces uno lleva su planeación de cómo va a ser el taller, la metodología, pero se encuentra con la energía de unos jóvenes de pronto más activos o otros más displicentes que no les gusta, entonces ahí nos toca también, de acuerdo a la energía del grupo, saber qué dinámicas realizar para mantener la conexión con ellos y el interés, porque también ahora con el tema de los celulares, pues vuelan. Entonces, Eh, los po- retos son mayores. por eso te iba a preguntar, por eso te decía lo de que cómo hacían para que ellos se conectaran tanto si hoy día los muchachos por lo general les gusta es como estar en esos aparatos, estar jugando, el celular, estar como en otro tipo de espacio. Creo Por que ahora- tenemos una ventaja y ha sido, Charo, el que nosotros nos hemos enfocado en niños y niñas jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Mm, Entonces, y en esto lo traigo a colación porque hemos tenido talleres de comunicación para el cambio social, por ejemplo, con colegios privados y la ujú. actitud es totalmente diferente, ¿sí? Entonces nos encontramos con los niños por ejemplo, el oriente de Cali, aquí pues de la ciudad, en el oriente de la ciudad. Claro, nunca han tenido un celular en su mano de alta gama, porque el celular es el que les da la mamá. No han Mm. tenido oportunidad de tener una cámara profesional en sus manos o que se pongan los audífonos y wow, yo escucho el retorno del que está hablando allá. Sí, ese tipo de cosas los conecta mucho y lo agradecen mucho y es como, profe, yo puedo estudiar esto, profe, esto se estudia. Sí, esto se estudia, esto se llama ser camarógrafo, ya sé lo que quiero hacer en mi vida. Para nosotros eso es como cuando tenemos esos niños así en los talleres, es como que, uff, cumplimos la misión, ¿sí? En cambio, con los colegios de los niños de colegios privados sí nos ha costado un poco más precisamente porque ellos ya nada les sorprende. Difícil Entonces, sorprenderlos. hay que sorprenderlos, entonces y ya no quieren hacer nada si no es con el celular, entonces si hacemos unas dinámicas, ahí mismo las buscan en Google, o sea, ha sido una transición. Nosotros llevamos ya 8 años en esto y en estos últimos años ha sido bien fuerte el tema y ahora con la virtualidad, pues peor. Hemos dado algunos talleres, por ejemplo, de podcast Ajá. virtual y ha sido también un reto bien complejo, pero la atención la logramos es conectándonos con ellos, tratando de conectarnos, o sea, con sus sueños, con lo que quieren, escucharlos y ajustar la metodología. Nuestras metodologías son modulares, o sea, nunca vas a encontrar un taller igualito
siempre rígido, porque como Ujú. nos basamos en la co-creación, pues de acuerdo a lo que los muchachos también quieran, así ajustamos toda la dinámica de los talleres que tengamos con ellos. Ah, no, pero entonces es muy chévere. Por lo menos no es algo monótono, no es algo que se vuelve Sí. como que voy al curso y ya sé a qué voy y qué voy a hacer. Exacto, y No es eso le tan ha pasado limitante. mucho, por ejemplo, a aliados como el ICBF, y es poder entregar unas opciones diferentes y que los Ah, muchachos se sientan que pueden proponer, que los escuchan y que después pueden materializar esas propuestas que hacen. ven, ¿y con muchachos de qué edades trabajan? ¿Desde qué edad hasta qué edad más o menos trabajan ustedes? Hemos tenido grupos desde los niños desde los 5 o 6 años, han sido los más chiquitos, y ya 11 9 17 años, hasta los 18 que están, nosotros trabajamos con los jóvenes del sistema de responsabilidad penal, adolescentes, Ujú. pues ahí ya están hasta los 18 algunos, pero la mayoría son de 15 16 17. Mm. Ven, ¿y con los pequeños, con los niños de 5 o 6 años, cómo hacen? Con... Ahí nos ha tocado incluir tema de recreacionistas, por ejemplo. Ah, Entonces, nos hemos aliado, como conectados también parte de su esencia es conectar y ujú. trabajar en equipo con otros que hagan también temas de cambio social o presten un servicio que nos puede complementar, pues ahí hemos estado, digamos, también aplicando y apoyándonos de recreacionistas, pues porque nosotros esa no es nuestra profesión, ¿sí? Y no es nuestra expertise también, entonces ha sido un muy buen complemento. Por ejemplo, con jóvenes que sí son recreacionistas, que saben de todo el tema, por ejemplo, educación popular, Ajá. ha sido mucho más fácil, o tenemos en el equipo un artista plástico, entonces él nos ayuda a pensarnos talleres para los niños que sean algo más de manual, los ponemos a hacer recortes, ¿sí? Te voy a compartir por acá, voy a buscarlo y te lo comparto. Esto fue un proceso bien bonito que hicimos con niños pequeñitos. Sí, porque es difícil trabajar con niños pequeños, es muy Los complicado. ponemos a meditar, con ellos como que cambia la dinámica, ¿no? Entonces, a que sí experimenten su respiración, sí, pues ya a ellos no les vamos a hablar de derechos y participen, y porque pues apenas están también como comprendiendo muchas cosas, pero Ajá. los niños sí nos enfocamos más a que se sientan, hagan la respiración, que sintieron, con ellos abordamos mucho más el tema de historias. Entonces, Sol, que es la directora de comunicaciones, le encanta narrar historias, tiene un don muy bonito narrándolas. Entonces, a partir de una historia, por ejemplo, tocamos los valores. Con los niños se habla más de los valores a través Ah, de los ejercicios de comunicación, de los talleres. Entonces, hablamos del cuidado del medio ambiente, pues tratamos de que sean muy lúdicos y creativos. Igual también les pasamos las cámaras, ya no a ellos no tan al principio como con los grandecitos, ujú. pero sí, la idea es que todos, desde el más chiquito hasta el más grande, pueda tener su experiencia de la producción, por ejemplo, de generar un mensaje, de que cómo puede grabar. Ah, pero con ellos hacen proyectos así de grabación y eso, ¿sí? Ya te voy a mostrar, te voy a compartir un enlace con ellos. Por ejemplo, esta campaña que hicimos con los niños, esto fue en Jamundí, y con ellos mismos sacaron sus mensajes, o sea, todo lo que querían decir. Con los niños nos vamos mucho más a, por ejemplo, no tanto nosotros hablar, sino mostrarles los videos animados. Y sobre el Mm. video animado que mostramos, entonces ellos qué piensan, cómo le hablarían a sus amiguitos sobre el tema que estamos hablando. Y los ponemos a que nos digan qué harían. Muchas veces, obviamente, salen dramatizados, es lo que más escogen los niños, como lo más fácil que tienen, ¿no? Ajá. Poder transmitir lo que quieren, lo que están en las cabecitas. Entonces, como, entonces usted es la profe y usted es este. Y ahí arman su historia. Aquí, estos. Este, por ejemplo, fue un taller, todo el nombre, todo se dio, fue en co-creación con ellos. Ay, ¿cómo? Ajá. En el chat, te lo voy a compartir aquí al chat. Se llama Dramatics. Narra Dramatics, sí. Ah, listo. Entonces ahí puedes ver Ven, y por lo menos ahora
con el problema pues de la epidemia y todo, ¿ustedes cómo hacen con los talleres? O sea, ¿los suspendieron? ¿Siguen trabajando en ellos? ¿Lo hacen de manera virtual? Pues Ajá, nos tocó suspenderlos porque intentamos de manera virtual, pero no había accesibilidad. Entonces los niños no tienen computadores. ujú. Por eso en abril empezamos una campaña con otras fundaciones aliadas que se llama Conexiones Solidarias para buscar computadores a los niños del Oriente de Cali, 400 computadores para que puedan seguir con sus estudios y poder también acompañarlos en el resto de proyectos que hacíamos con ellos. El tema de talleres está súper quieto, pues precisamente por la virtualidad. Estamos esperando ahora eh, si podemos retomar con todos los protocolos de bioseguridad. Ujú. Estamos buscando el apoyo con colegios del territorio, de la zona, para continuar. Porque si los niños, nosotros tenemos unos programas digitales Ajá. que transmitimos de martes a sábados y, por ejemplo, se nos conectan los niños a preguntarnos, profe, ¿cuándo vuelven? Profe, ¿cuándo hay un taller? Entonces es como que, pero bueno, ahí vamos, estamos esperando a poder gestionar el espacio, poder tener como también aliados que nos puedan apoyar para hacer este tipo de proyectos. Por lo general siempre trabajamos es en articulación. Eh, Ajá. y sí, ahí pensándonos cómo hacer la virtualidad, pero el tema es que, pues como no tienen acceso a los computadores, pues también nos Es complicado, facilita mucho. pero nada como hacerlo personal. Me imagino que la interacción personal o Claro, sea, es totalmente diferente a hacerlo virtual y no se va a sí, mostrar como el mismo interés. total. Y en los que hicimos por ejemplo, de podcast, no es tan divertido, o sea, y más que nosotros somos mucho del contacto. Eso ha sido lo más de la cuarentena de este año. Ay, no, pues me imagino, porque definitivamente yo digo que este tipo de talleres, lo mejor es hacerlo así, cara a cara, porque la virtualidad sí, por lo menos yo que también estudio en la UNAD, todo se hace de manera virtual, es complicado. Es complicado. Si yo digo que trabajar ahí de frente a frente Mm. ponerse de acuerdo, es complicado. Ahora, de manera virtual, que uno a veces no se ve ni las caras. Entonces es aún peor. No, y que los niños sí nos habían pedido hacer vacaciones recreativas virtuales y empezamos a planearlas y los talleres de comunicación y el de participación y empezamos a preguntarle a los mismos niños y dijeron, no queremos más virtual, no queremos nada virtual, estamos cansados con lo del colegio. Ay, claro. O sea, ya no quieren tener un celular o una tablet cerca porque lo están asociando a que son las tareas del colegio y qué pereza. Entonces, por ejemplo, ese es otro de los retos para quienes queremos empezar a hacer talleres virtuales, pues entonces ahora cómo también diferenciar a lo que los niños tienen que estar ahí sentados pegados al computador. No, y que un niño se cansa. Un niño se cansa fácil. Y la atención es muy difícil, o sea, nuestros talleres, por ejemplo, son a veces de 2 horas o el máximo con niños es de 3, pero máximo pues ya es porque los vamos a poner a que ellos produzcan. Ujú. Sí, y entonces mantener la atención virtual, pues yo admiro y re que te admiro los profes ahora con todo este tema, porque muy Sí, de complejo. fin. Es bastante complejo. Ven, ¿ustedes trabajan más que todo me dijiste, con los muchachos de la zona oriente de Cali? Con los jóvenes del Oriente y pues cuando nos contratan proyectos donde nos Ujú. llamen, hemos estado en Popayán, en el Cauca estuvimos en 10 municipios trabajando todo el tema de talleres de comunicación para el cambio social, estuvimos en el Tambo, en Suárez, en Toribío, ¿dónde más? En Santander de Quilichao, en Puerto Tejada, sí, donde nos llamen allá vamos, ese es como otro de nuestros temas con la agencia, es que nos encanta es conocer territorios y conocer a la gente en sus comunidades. Entonces, donde nos llamen, hemos estado en Buenaventura, en Cartago, en Tuluá, donde nos dicen y pues que contamos con el apoyo o la gracia de poder estar de aliados del ICBF, entonces en algunos Ajá. de sus proyectos
cuando son enfocados a temas de comunicación para el cambio social. Entonces, pues eso también ayuda mucho porque como organización solita sería mucho más complejo poder llegar a tantos territorios. Claro. ¿Y con el taller cuánto tiempo llevan? ¿El taller es nuevo? Con el taller no, llevamos ya 5 años. Creo que fue Sí. uno de los talleres con los que empezamos también la organización a decir, bueno, ¿qué más hacemos con los niños? Lo que te decía de los niños y de hecho el Ujú. primer taller fue una de las experiencias con uno de los colegios que te digo que era privado. Ah, Validamos nuestro taller con un colegio privado, ¿sí? Fueron 12, fue un ciclo de 12 talleres, 12 encuentros, y desde ahí los empezamos y cada vez los vamos transformando más. pero terminan un taller y por lo menos el muchacho que entra termina el taller, pero puede seguir con más talleres o Sí, puede seguir trabajando. puede seguir trabajando. La verdad nos gusta mucho es el tema de ciclos de formación. Ajá. Entonces, el ciclo de comunicación para el cambio social y son 6 encuentros. Entonces, que nos dé la oportunidad de compartir con ellos y que no sea un taller que vinieron, chao y no los volvimos a ver. Eso Exacto. genera que ya después los papás hasta nos dicen, no, yo lo traigo, cuando hay algo más yo se los mando. Y es como que, ¿en qué más puedo meterme a mi hijo con ustedes? Entonces ahí estamos, justamente este año estamos antes de la cuarentena estábamos, era en la meta de fortalecer el Club Conectados. Y el Club Conectados es el espacio que nos va a permitir hacer todos los talleres, porque no solamente tenemos el de comunicación para el cambio social, tenemos de Ujú. animación, de stop motion, pero todos enfocados al tema de participación, de lo que nos pida, digamos, el aliado o cliente con el que trabajemos. Ah, ya. ¿Y Tenemos qué? varias. Ven, ¿y cómo hace alguien como para unirse y pertenecer a Conectados? Para volverse parte de Conectados. Que le guste lo social es lo primero, Ujú. que le guste el trabajo social, que le guste, sí, el servicio, ayudar, y ver cómo, la verdad no somos como muy, no tenemos así un proceso muy, ha sido mucho desde la confianza, desde el feeling, desde que nos sintamos chévere. Entonces cuando hay algún proyecto, articulamos y si nos gustó, bienvenidísima, bienvenidísimo, y así es que hacemos. Tenemos hojas, sí, lo que comúnmente hacemos es publicar cuando necesitamos un perfil, cuando se viene un proyecto para tener Ujú. hojas de vida de profesionales que vemos que están afín a lo que hacemos, ¿sí? Para cuando ya salió el proyecto, entonces ahí ya decimos, mira, ya salió eso, entonces vamos, y empezamos. Así básicamente es como trabajamos desde la organización. Es mucho Ah, más lo que sentimos, ¿la y energía? la energía de la persona, sí, es vital para nosotros. Ah, no. Chévere. Pues, ¿qué te digo? Pues más que todo era eso, como que me hablaras cómo se trataban los talleres, cómo llegaban ustedes a los muchachos, cómo hacían su trabajo, ¿cierto? Ok. Y pues nada, a mí me pareció, cuando las escuché me pareció re interesante y muy bacana la idea, o sea, nunca las había escuchado hasta ese día. Entonces, soy Ay, sincera, ok. yo soy de Popayán, yo soy del Cauca. Y no, Súper. nunca las había escuchado. Nunca, cuando las escuché, yo dije, pero, y más cuando dijo una de ellas que era egresada de la UNAS, yo dije, vea, pues, y la idea me pareció genial. Además que yo siempre he dicho que todo lo que se haga como por cambiar ese contexto en el que vivimos es muy bueno y ayuda a crecer. Y entonces, no, me pareció re chévere. Entonces yo dije, no, quería hacer el trabajo con ustedes y conocer aunque sea un poco más de su trabajo y de lo que ustedes hacían. Genial, ¿no? Súper. Y si te interesa que podamos articular en algo, si te gusta, no sé, escribir, esa es una de las formas como también iniciamos, poniendo nuestras Ajá. plataformas al servicio, o sea, lo que podamos, necesitamos son contenidos, que la gente se sume, visibilizar lo que está pasando en los territorios. Entonces, súper, qué chévere, y te agradezco mucho que te haya llamado la atención nuestra organización, y lo que hacemos, y súper bienvenida también. No, Lo- gracias. sí, totalmente, lo que quieras compartirnos, lo que veas que podamos articular, o si conoces también historias en Popayán de líderes juveniles
que quisieras o vieras que uno puede visibilizar. Nosotros todos los lunes tenemos como un espacio en la red que se llama Líder que Inspira y es visibilizar a los jóvenes. Llevamos 2 años con esa estrategia, esa campaña y es visibilizar a los jóvenes que hacen impacto en sus territorios. Ah, no. Entonces, todo lo que se te ocurra y bueno, en lo que podamos articular y apoyar, aquí estamos. Ya No, estamos con... mira. No, muchísimas gracias y en serio que las felicito. Es un trabajo muy bacano, me gustó mucho. Vi muchas, pues lo que alcancé a ver en videos y eso me pareció muy interesante y un trabajo que definitivamente motiva a cualquiera. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias.